Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomil, teniendo además muy contento porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos a el doctor Alberto Casas, periodista colombiano, egresado de la Universidad del Rosario y quien fuera embajador en Venezuela, entre otros altos cargos en la administración de Colombia. Sí, Alejandro, y con Alberto Casas hablaremos especialmente sobre su visión de las relaciones colombo-venezolanas. Bienvenido, Alberto Casas. Muy complacido de estar con ustedes porque, como ya les dije fuera de micrófono, como decimos los periodistas de radio, tengo una debilidad venezolana muy conocida. Doctor Casas, para comenzar la entrevista, ¿cómo nos describiría el sistema político de la Venezuela que usted conoció cuando fue embajador en Venezuela? Como un país muy parecido a Colombia, con los mismos problemas, con geografía que tiene características muy similares, lo andino y lo caribe, el interés por la cultura y sobre todo porque yo soy un bolivariano 100%. Entonces tengo el mejor recuerdo de mi estada en Venezuela y de su gente, de sus políticos, de sus gobernantes y de la gente en general, y por consiguiente extraño mucho esos tiempos de colaboración entre los dos países con la situación angustiosa que hoy padecen nuestros hermanos colombianos en Venezuela y la que les toca a los hermanos venezolanos que están viviendo en Colombia en situaciones de pobreza o en general de dificultad. Ahora, doctor Casas, esa Venezuela que usted conoció es una Venezuela, digamos que ha cambiado muchísimo en relación a la situación de hoy y ha cambiado mucho también en su relación con Colombia. ¿Cómo evalúa usted la relación entre los dos países en la actualidad? La califico como deplorable, porque con todo lo que ha pasado, el deterioro ha llegado a niveles insospechados. Entonces, a mí me parece que independientemente de la crítica clarísima, definitiva que tenemos del gobierno venezolano, no justifica la absoluta carencia de comunicación diplomática, porque la frontera está quedando en manos de la delincuencia, de los asesinos, de los narcotraficantes, y es imposible evitar los efectos desastrosos que tiene esa característica. Por consiguiente, me parece que la falta de conversación diplomática con autoridades fronterizas es muy peligrosa y muy inconveniente para ambos países. Doctor Casas, Venezuela y Colombia tuvieron en el pasado no solo un floreciente comercio, sino una relación, unas intensas relaciones que se expresaron en temas como el Pacto Andino, el Grupo de los Tres y muchas otras iniciativas, tanto bilaterales como multilaterales. ¿Qué opciones ve de cara al futuro entre Colombia y Venezuela? Mientras el gobierno venezolano sea un gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos, es perfectamente imposible suponer que es posible reactivar el mercado. Esa sería una consecuencia del cambio político en Venezuela. Antes de que ese cambio se produzca,
me parece prácticamente imposible. Yo aspiraría, como quedó dicho en mi respuesta anterior, a que haya una comunicación diplomática para evitar que la frontera esté en manos del delito. Pero no creo que más allá de esa posible mejoría, hasta que el gobierno venezolano no cambie por un gobierno demócrata, no hay posibilidades de recuperar el mercado. Por mucho tiempo, un factor clave en la relación binacional fue el tema espinoso de la delimitación de aguas marinas y submarinas. Sin embargo, en un determinado momento, los dos países resuelven, digamos, de alguna manera congelar este tema, ponerlo a un lado para avanzar en temas de comercio, digamos, de facilitar mecanismos de integración, y en eso fue muy exitosa la relación. A pesar de la crispación que existe actualmente, ese tema no ha vuelto a surgir. ¿Usted a qué le atribuye que no haya vuelto a surgir? ¿Le preocupa este tema? ¿Cómo lo valora? Sí, la comisión que negoció esa delimitación funcionó bastante bien. Tanto el lado colombiano como el lado venezolano alcanzó a tener un nivel de confianza y de respeto que permitió que en la práctica se produjera esa característica que recordaba Tommy en la pregunta anterior. El mercado creció de una manera, yo diría que geométrica. Es un mercado natural, es una cosa maravillosa. Entonces, esa estrategia de la comisión presidencial, es muy importante tener en cuenta que tiene ese nivel. Iba caminando muy rápido para que fluyera el buen entendimiento sin que pudiésemos aproximarnos a una forma definitiva de arreglo, que a mí me parece insuperable, por decirlo así. Como es una cosa tan técnica, el de la línea media y el derecho a las 200 millas, y son cosas muy técnicas que ni el pueblo colombiano ni el pueblo venezolano entienden. Entonces, lo que sí entienden unos y otros es que haya acuerdo sobre el manejo de unas aguas y de un territorio que nos pertenece a los dos. Si volvemos a Bolívar y sin exagerar la parte técnica, podemos acordar una sociedad entre las dos naciones para prosperar, para sacarle el jugo a lo que cada quien puede sacarle el jugo de mejor manera. Entonces, esa sería mi opinión sobre el tema, que Colombia y Venezuela pudieran, puede ser una utopía, formalizar un acuerdo para aprovechar los recursos naturales y, por supuesto, darle seguridad a los habitantes de 2.500 kilómetros, que es una frontera muy extensa. Doctor Casas, ¿cómo ve el manejo que el actual gobierno en Colombia le ha dado al tema migratorio venezolano? ¿Ve usted en el Estatuto Temporal de Protección que ya se puso en marcha como un acierto? Sí, me parece un gran acierto que las personas que han tenido que trasladarse a Colombia tengan unos derechos los más generosos posibles,
como los tuvieron los colombianos en Venezuela en su momento, aunque en Venezuela la migración no dejó de ser un problema para Venezuela, pues nos trataron, dijéramos, con cierta generosidad. Tuvimos problemas, por supuesto. Me acuerdo con el doctor Escobar Salom, que en tal vez una de las últimas gestiones que hicimos, él de canciller y yo de miembro de la comisión, fue desentrabar el tema de la migración para que lo institucionalizáramos, porque decía el doctor Escobar Salom que en Venezuela disfrutaban mucho el servicio que los colombianos les prestaba a ellos y que había que formalizar esa queridura con un acuerdo diplomático internacional y lo logramos, que es una prueba de cómo cuando se quiere, cuando hay voluntad política, se consigue lo que se desea. Entonces, volviendo a su pregunta, creo que Colombia ha hecho un esfuerzo importante que en la práctica tiene sus tropiezos, porque lógicamente los recursos de Colombia no son lo suficientemente amplios para atender las obligaciones que se derivan de ese pretencioso tratamiento que Colombia le quiere dar a los venezolanos que se ven obligados a traspasar la frontera. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto Casas, por haber atendido nuestra invitación. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego. Un gusto.